Abran sus Biblias, hermanos, en esta mañana una vez más en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Y queremos continuar nuestra serie de mensajes en este libro, cada párrafo casi. Y encontramos hoy un párrafo interesante, Efesios capítulo 6, el versículo 1 hasta el 9. Y lee así la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 1 al 9. Quizás deberían haberse quedado los muchachos aquí, tan siquiera por este primer versículo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, una vez más, al abrir tu santa y bendita palabra, Señor, queremos confesar que ella es inspirada, es inerrante, es infalible, y Señor, es suficiente y autoritativa. Y por lo tanto, Señor, pedimos que el Espíritu Santo tome ahora de este libro sagrado, que antes de nosotros nacer ahí estaba, Señor, y el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán. Pedimos que tú nos formes nuestros corazones, formes nuestros hogares, formes nuestros hijos y nuestra sociedad más y más por la realidad que explica y enseña tu palabra. Quítame a mí de aquí, Señor, y habla tú en esta mañana a cada uno de nosotros en cualquier condición que estemos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria, para la santificación de tu pueblo, Señor, y también para la salvación de alguien que entre nosotros todavía no conoce esa vida y vida en abundancia. Es en el nombre de Cristo, pues, que te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y otra vez, cada domingo nosotros estamos mirando juntos este libro de Efesios, y dijimos que esta carta es una carta de esperanza, y como nuestra iglesia se llama Nueva Esperanza, nosotros entonces quisimos encontrar un pasaje en la Biblia que nos dijera a nosotros cuál es la esperanza y cómo es la esperanza que nosotros estamos siguiendo. No estamos siguiendo un hombre, estamos siguiendo la esperanza puesta delante de nosotros, como leemos en el libro de Hebreos. Pero el libro de Efesios entonces es un libro acerca de esperanza. Ya hemos hablado, hemos notado esto una y otra vez más, y la Biblia entonces nos va a hablar a nosotros que algo de esta esperanza en nuestra vida impacta no solamente la sociedad, no solamente la unión, no solamente la habilidad de perdonar, sino también impacta el matrimonio, e impacta también a los hijos, a los padres y al trabajo. Si usted está aquí y siente que wow, yo no quiero como que, bueno, déjeme decirle, en verdad, si uno no estuviera predicando la Biblia como estamos nosotros haciendo, yo no hablaría de esto. Es como que vamos a posponer esto para cuando sea el Día de los Padres, o cuando sea el Día de las Madres, o para cuando estén los jóvenes aquí, vamos a predicar que se porten bien.
Pero este no es el propósito de este pasaje. El pasaje en verdad es un pasaje que fluye de lo que hablamos la semana pasada, la llenura del Espíritu Santo, donde el esposo se somete, la esposa se somete, y los padres y los hijos y toda la sociedad es traída bajo el control de Cristo Jesús con la esperanza. Y la Biblia entonces me va a decir, mire, esto de esperanza también llega hasta nuestros hijos. Y aunque aún los teenagers o aún nosotros que ya somos grandes, pero mire, quizás hay alguien aquí que usted no está casado, usted no tiene hijos. Usted dice, bueno, I wasted a sermon, hoy desgasté un sermón, un mensaje, porque eso no tiene nada que ver con mi vida. Pero si usted está vivo, usted es hijo o hija, amén. Y la Biblia nos dice a los hijos y a las hijas que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres que están allá también, y los que están acá, los suegros, los padres de tu papá o de tu esposo, perdón, o de tu esposa. Y que de pronto la esperanza no solamente es una cosa que nosotros cantamos y aleluya, sino es algo que toca las áreas más difíciles en la vida. Cuando el hijo llega a los 13 años de edad y te falta el respeto, ¿cómo tú lo vas a guiar a él? Y cuando los muchachos tienen 13 años, 14, 15, 16 años de edad, o cuando ya somos grandes, ¿cómo nosotros ahora manejamos este aspecto que la Biblia me dice? Un mandamiento en la Biblia me dice: honra a tu padre y a tu madre. Aquí me da un resumen, versículo 3, para que te vaya bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nadie ha escrito un libro todavía en cómo promover la salud en tu vida. No acerca de qué comes y cuál es tu dieta, sino cómo tú honraste a tus padres. Nosotros queremos hablar de esta parte en la Biblia que es muy importante. Piense usted en su mamá y en su papá. No estamos hablando ahora de tus niños, estamos hablando de tú como niño también. De nosotros como adultos, de nosotros como jóvenes, de nosotros como singles, nosotros como sin casarnos, nosotros divorciados, nosotros con hijos. Nosotros tenemos padres a quien Dios pone promesas sobre tu vida, para tu vida, dependiendo en cómo tú respondes con esta gente. Y la Biblia me dice a mí que esto va a impactar la sociedad. Esto es muy importante. Bueno, mire conmigo entonces, lo que queremos hablar en esta mañana es cómo nosotros vamos a traer esperanza al hogar, pero al hogar entre los padres y los hijos. La relación ahí, ya hablamos de la relación entre el esposo y la esposa. Ahora queremos hablar acerca de la relación entre los padres y los hijos. Y nosotros como hijos, o chiquitos o grandes como estamos, o ya ancianitos, con nuestros padres más ancianitos. Y la Biblia me va a decir, y esa esperanza ahí te va a decir a ti cómo tú vas a trabajar y vivir en la sociedad. Hay tres cosas que yo observo en este pasaje que quisiera entonces compartírsela con ustedes. Uno es la importancia de la Biblia para vivir. Y eso me lo dice porque en el capítulo 6, cuando va a hablar de padres a los hijos y los hijos a los padres, me va a citar un versículo del Antiguo Testamento. Algo que nosotros ni creemos tiene tremendo impacto. La Biblia se aplica a nuestra vida. Y segundo, vamos a mirar en esta otra parte, lo otro es en el capítulo 6, los deberes de los padres y los hijos y los trabajadores. Lo que tú tienes, si hay gente trabajando para ti o si tú trabajas para alguien, ¿cómo te va a ir bien en tu vida? Y la Biblia me va a decir tercero de los deberes de padres e hijos y de trabajadores, pero me va a decir también tercero la sanidad que se requiere para aplicar, o la aplicación de esto que nosotros estamos hablando hacia nuestra vida. O mire conmigo entonces, regresando aquí al capítulo 6, y mire conmigo entonces este primer punto, la importancia de la Biblia. Cuando vamos a hablar de familias, hay dos áreas, me parece a mí, donde nosotros como que olvídate de lo que dice la Biblia, olvídate de lo que dice la iglesia y déjame hacer como yo quiero. Uno es con quien me caso, y dos es el trabajo que yo voy a hacer y el dinero que yo voy a ganar.
Yo estoy hablando de esto en una manera para que, como nosotros pensamos de afuera, las personas piensan en afuera, pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero nosotros estamos diciendo, nuestra vida corre con que estas dos áreas de la vida yo la vivo como yo quiero. La mujer con quien me caso va a ser la mujer que me gusta y no lo que dice la Biblia, el tipo de mujer que yo tengo que tener. Y el hombre con quien me imagino que la mujer se casa, al final es el que te hace temblar en vez del tipo de hombre que Dios dice que debes de casar. Y cuando llegamos al trabajo y en qué trabajo nos quedamos, cuánto dinero y cómo trabajamos en el trabajo, nosotros entonces pensamos que ahí estoy yo a la deriva, ahí yo tengo que agarrar los cuernos, como dice el bull por el horns, agarrar los cuernos de la vaca esta del toro, porque ¿quién va a pagar los biles? Olvídate de lo que dice la Biblia, yo voy a vivir como necesito vivir para pagar los biles en mi vida y seguir adelante. Y la Biblia me dice que es interesante, una persona llena del Espíritu Santo, que hablamos en el capítulo 5, en el versículo 18 en adelante, es una persona que su matrimonio, Dios está trabajando en él, pero también su manera de conducir su hogar. Y muchas veces nosotros dejamos el hogar a la deriva, a que los muchachos como que crezcan, como sea. Mire, todos nosotros sabemos que si usted maneja una troca, digamos usted maneja un 18-wheeler, que usted tiene 18 gomas en el carro que usted que maneja en el trabajo, que usted tiene que sacar una licencia para eso. Yo nunca he manejado eso, pero me dicen que tiene no sé cuántas palancas tiene, ¿sabes? Como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, el carro hasta que va a 55 millas por hora. Y los troqueros se enojan cuando uno se mete adelante porque ve que él ha dejado más espacio entre la troca y el próximo carro. Y tú dices, pues el hombre no sabe, aquí me meto yo. Y el hombre se enoja porque dice, él no sabe que si hay que parar, el carro no puede parar tan rápido, el camión. Bueno, y esto nada más para decirles, nosotros en cierta manera conocemos que en todas las áreas de la vida hay entrenamiento. Uno se entrena para el trabajo, se capacita para la escuela, se capacita para manejar. Pero cuando llegamos a la crianza de los hijos, nosotros entonces como decimos, bueno, si ya nacen, ellos ya, ahora como que van a aprender solos. Y la Biblia me va a decir, mire, esto es bien importante porque usted no puede dejar a la deriva, a nada más a lo que Dios quiera en la crianza de los hijos. Y no puede dejar a lo que usted quiera, su responsabilidad como hijo, a sus padres. Alguien ha dicho así, hay un cuento que habla, para ponérselo en perspectiva, esto lo escuché de alguien más, un cuento que habla de una familia que tienen al papá del hombre. El papá del hombre está viviendo con este esposo y esposa y niño. Y el papá ya es un ancianito y él entonces empieza a olvidarse las cosas, como los ancianitos tendemos a hacer. Y se le cae el plato y se ensucia y la esposa del hijo de este hombre, la nuera, entonces se enoja con el hijo. ¿Por qué tú tienes a papi aquí? A tu papá aquí, y ponlo en un hotel de eso, ponlo en un hospital que lo cuiden. Y el hijo dice, no, que él es mi papá, no, que él es mi papá. Y la mujer ya no puede más, hasta un día donde él se ensucia cuando está comiendo, ensucia el plato y todo lo demás, se le cae. Y ella se enoja y el hijo no está ahí, lo agarra por la mano, lo pone de pie y se lo lleva a un cuarto y ahí lo sienta y le dice, bueno, ahí tú vas a comer porque estoy cansado de ti. Y después el hombre se le rompe el plato, es la historia, se le rompe el plato donde comía y ella dijo, pues estás como un puerco, déjame traerte, era en una finca, déjame traerte de donde comen los puercos. Y le trajo entonces la parte esa donde comen los puercos, donde se le echan las cosas a los puercos, y ahí se la puso enfrente del papá y ahí le dijo, tú come entonces como puerco. Una mujer terrible. Pero un día ellos dos se están peleando de siempre por el padre. Y un día los dos están caminando y ven al hijo, el muchachito, el único hijo que tienen, que está haciendo, ahí en la finca atrás, está haciendo una cosa de comer para los puercos. Y los padres le preguntan, ¿qué estás haciendo, mi hijo? Estaban admirados de lo bueno que estaba quedando. Y le dice el hijo, mami, papi, yo estoy haciendo el plato para que cuando ustedes crezcan,
yo les voy a dar de comer. Y de pronto los padres se dieron cuenta que nosotros un día vamos a ser esos ancianitos. Y que la Biblia tiene algo que decir a esas etapas de la vida. Usted y yo no podemos vivir, por favor, cantando nada más, oyendo al baile nada más, sin pensar en cómo Dios ve la vida. Y me dice entonces en el capítulo 6, miren lo interesante del versículo 1 al 4, me habla de los hijos y me habla de los padres en el versículo 4. Y vosotros padres, en el versículo 1, hijos, en el versículo 4, y vosotros padres. Y después en el versículo 6, siervos. Y después en el versículo 9, amos. En otras palabras, nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo, nuestra adoración se ve en esos momentos de la vida donde nosotros tendemos a manejarlas como nosotros queremos y no como Dios dice. Y la Biblia me está diciendo aquí, mire, hay dos grupos de hijos. Miren el versículo 1, me dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y la palabra hijo ahí en el versículo 1 es niños. Pero cuando llegamos al versículo 2 me dice: honra a tu padre y a tu madre. Y la idea es que hay un momento, hay un tiempo donde los niños tienen que obedecer a mamá y papá. Pero hay otro tiempo donde tú como padres no puedes exigir obediencia, pero ellos tienen que honrarte. Y saber como padre cuando ya tú no puedes exigir, porque si le exiges obediencia, miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Parte del problema de cómo nuestros hijos se conducen mal es porque nosotros parenting mal, estamos manejándolos a ellos equivocadamente. Y esto no es como que alguien aquí es experto. La palabra de Dios me va a decir a mí que usted y yo necesitamos, esta es la importancia de la Biblia. La importancia de la Biblia es que esto es muy importante, porque en cada etapa de la vida usted tiene que cambiar. Usted obedece, pero llega un momento donde usted no quiso obedecer. No debería obedecer, pero sí debería honrar. Y el problema que tenemos hoy, digamos, si no obedecimos, es que no honramos a nuestros padres. Y no es que teníamos que obedecerle, sino que teníamos que honrarles. Y al no obedecerle, no hay nada malo con eso. Pero cuando uno va creciendo, pero al no honrarles, nuestra vida se comenzó a complicar. Y usted no va a encontrar ningún consejero que le diga a usted, bueno, y sí, creo que sí, perdón, déjeme cambiar esa. Usted va a encontrar que muchos consejeros te van a decir, cuando tú tienes problemas, te van a decir a ti: cuéntame acerca de tu papá y tu mamá. Porque de la manera que ellos hicieron con nosotros, de la manera que nosotros respondimos para con ellos, eso ha marcado, ha formado, ha hecho tu vida aún hoy como padre que quiere salir adelante, pero no puede salir adelante porque estamos atrapados todavía en el baggage, como dice, en trayendo las maletas con el grillo de que nosotros no hemos aprendido cómo hacer eso con los demás o con nuestros hijos y cómo librarnos. La Biblia me dice que hay hijos pequeños que obedecen y hay hijos grandes que honran, y hay hijos en ambos, pequeños o grandes, donde yo como padre tengo que tener cuidado, porque tú también puedes hacerlo mal. Dice la Biblia, como leímos, dice, no, le vas a sacar la ira, le vas a sacar la chispa a ellos. Y la Biblia me dice, por eso es importante que el Espíritu, porque esa es la realidad de la vida. Yo cuando yo estoy mirando esto me dice algo. Me está hablando en el versículo 2, me habla a mí de honra a tu padre y a tu madre. Me dice en el versículo 2 que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa, no el primer mandamiento, sino el primer mandamiento con promesa.
La Biblia nos habla de 10 mandamientos, ¿se acuerdan? El quinto mandamiento, los primeros 4 está hablando de Dios, los otros 6 están hablando de relación con la gente. Pero el quinto mandamiento, como que entonces es la puerta que gira de la relación con Dios a la relación con los demás. Siempre son los padres y las madres, siempre son. Y aún la palabra de Dios, cuando el Espíritu llena tu corazón, tiene que restaurar the right relationship to la relación correcta a y de y con tus padres. Porque Dios no ha creado un mundo donde tú puedes vivir como tú quieres. Dios ha creado un mundo donde para tú vivir tienes que tener una mamá y un papá. Y el mamá y papá te van a guiar. Y lo que te gusta o no te gusta hoy viene mucho de tu mamá y tu papá. Aun cuando tú no quieres vivir con tu mamá y tu papá. Conozco una persona que dice: "Men, yo no quiero perdonar a mis padres. Yo no aguanto más, no voy a ir a esa comida con ellos. Y no voy a ir a las crismas. Y no voy a ir a este lugar. Y no quiero saber nada de ellos". Y uno puede decir: él cree que está libre, pero todavía está atado a los padres. Aun cuando no quiero saber nada de ellos, el no querer saber es una evidencia que todavía afectan tu vida. Y la Biblia me dice: mire, con los varones, nosotros los padres damos hachazos, cortadas grandes. Pero las mujeres, las mamás, dan cortadas como de papel. Cuando tú te cortas, no sé, bueno, mis hermanos siempre se cortan un dedo. Yo entonces tengo una cortadita aquí de papel nada más. Y usted dice: bueno, pastor, eso no es nada. Pero si usted se ha cortado con un papel, cuando usted usa limón o la sal, usted se acuerda. Y cuando las madres, cuando cortan y marcan a sus hijos, es como una cortadita de papel. Que tú sigues amando a tu mamá, pero todavía tienes un tic en tu vida. Y la Biblia me dice: mire, nosotros en cierta manera, mira, los hijos grandes, ahora ya adultos, podemos ser padres, podemos ser singles, no casados, pero ahora tenemos trabajo en el versículo 5, o ahora ya hemos vivido suficientemente donde tenemos un trabajo y tenemos gente que trabaja para nosotros y ahora somos amos, el siervo, el amo, el mamá, la papá, todos somos hijos de nuestros padres. Y lo que me está diciendo la Biblia es que la manera que tú sales, por eso me habla primero del matrimonio, el versículo 21 en adelante, porque de ahí salen los hijos. Pero de los hijos viene entonces cómo los hijos van a responder en la sociedad. Hay muchachas que se han casado con cierto varón o cierta mujer porque queríamos huir del hogar, ¿verdad? Queriendo huir del hogar, tú agarraste al primero que estaba haciendo así, tú dijiste: este es el hombre. Y si el hombre te dijo: te quiero, te amo, tú dijiste: pues este es el príncipe azul. Yo quiero huir, no quiero nadie como mi familia. Por otro lado, nosotros nos casamos con alguien que nuestros padres decían: tiene que ser este, tiene que ser este. Y en ambos lugares, nuestros padres estaban afectando nuestra vida y guiando nuestra vida, aun cuando nosotros no queríamos nada con ellos. Optamos completamente en contra de lo que ellos querían. Y la Biblia entonces me está diciendo: nosotros estamos tomando decisiones no como Dios dice, sino como nuestro corazón está todavía dando patadas contra la crianza que nosotros tuvimos. La Biblia entonces me va a decir: por eso es importante. La Biblia, déme darle tres cosas, 4 cosas aquí, que al mirar la palabra de Dios, y la Biblia me está citando un mandamiento, me cita el primer mandamiento con promesa, que es el quinto mandamiento, donde la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es para que te vaya bien, y esto entonces hablándole al adulto, como adulto, para que te vaya bien, no es tanto la dieta, hermano, no es si vienes a esta iglesia o te vas a la otra, es mucho cómo tú te relacionas con tus padres y cómo tú te relacionas con tus hijos como padre, y cómo eso afecta tu vida en tu trabajo y en las áreas donde tú tienes responsabilidad. Bueno, mire, la Biblia entonces me va a decir 4 cosas. Mire, cuando yo veo entonces ese versículo, que aún con los niños la Biblia va a citar la Biblia,
me va a decir, el quinto mandamiento es importante para aplicarlo. Y lo que me está diciendo es, tú y yo, la Biblia es importante, hermano. La Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La Biblia no es una cosa religiosa. La Biblia me dice a mí que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No está hablando que Jesús que la iglesia tiene que tener el nombre de Jesús, o el camino tiene que ser amarillo. No, la Biblia está diciendo que tu vida tiene que ser cristocéntrica, la palabra de Dios tiene que estar ahí. Jesús dijo, no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no puede vivir su vida con éxito negando los 10 mandamientos, negando el mandamiento de que yo tengo una responsabilidad hacia mi mamá y mi papá, aún cuando tengo 56 años y ellos tienen su edad. Y aún cuando yo tengo hijos todavía y tengo que estar ahora con 2 preocupaciones, con los niños de mis padres y con los niños de mis niños. Y muchos de nosotros estamos tratando de encontrar una esfera donde yo pueda huir de mis niños y huir de mis padres. Y la Biblia dice, eso es cometer, es como quitarte la vida, porque Dios ha creado la vida. Que nosotros tenemos que atender a nuestros padres, porque nuestros hijos que están viendo cómo nosotros hacemos, ellos entonces van a ser así con nosotros o en sus propios hogares. Ahora mire, esto es la importancia. La importancia tiene esto. Mira, lo primero que me dice es como aplicación, es que la Biblia es el manual de la vida. No, hermano, no trate de buscar mucho por allí, por afuera. Lea más la Biblia. La Biblia es importante. La Biblia es la lámpara a tus pies. Es el pan, es más importante que el pan. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos entonces que buscar. Y nosotros vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va a ayudar. Mire conmigo, mire en el capítulo 6. Mire en el versículo 1. Mire unas cosas que se repiten. Una frase que se repite. Dice, a hijos, obedecer en el Señor. Mire el versículo 4. Me dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5, al terminar, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciste, ese recibirá del Señor. El versículo 9, vosotros dice, haz lo mismo con ellos, sabiendo que el Señor de ellos. Y lo que vemos es que 7 veces la palabra Señor o Cristo se repite en estos 9 versículos. Y lo que está diciendo la Biblia es, you can't get away. No hay un lugar donde tú puedas irte, donde tú puedas, sin que Dios te está diciendo, yo soy la esperanza en esa área. Yo soy la esperanza para el padre al hijo. Yo soy la esperanza del hijo al padre. Yo soy la esperanza del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Yo soy la esperanza de tu trabajo y la esperanza de la gente que trabajan para ti. Eso vale. Pero la Biblia me está diciendo a mí que nosotros no podemos vivir sin la Biblia. Es más, que la Biblia define que la vida sin esperanza es cuando estamos sin Cristo. Usted y yo estamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Estamos casados, estamos criando hijos, somos hijos con nuestros padres y todos nosotros estamos haciendo según nos conviene. Pero cuando uno acepta a Cristo, uno ahora tiene esperanza. Ese es Efesios capítulo 2, el versículo 12, donde la Biblia dice que cuando tenemos a Cristo, tenemos ahora esperanza, la vocación de esperanza, la vida en todas las áreas de tu trabajo, de que tú vives con tus niños, con tu esposo, todos esos departamentos de tu vida. Cristo entra a esos departamentos. Usted y yo no podemos vivir sin la palabra de Dios. Mire otra cosa más que me dice que el hogar, si de pronto me habla de los hijos y los padres, y ahora me habla del trabajo, como yo trabajo y como yo debo tratar a la gente que trabajan para mí, que eso es consistente con lo que dijo los 10 mandamientos, donde cuando uno pasa de Dios, la puerta que te hace no cometer adulterio, no mentir, no levantar falso testimonio, no codiciar los bienes ajenos, es por lo que tú vistes en tus padres. Si tus padres
fuéramos o somos de mucha prenda, de mucho oro, de mucha casa, de mucha limpieza, de muchos relojes, de muchas cosas, que uno tiende a ser así. O si tus padres fueron bien pobres, bien sencillos, que algunos de nosotros decimos: yo no quiero vivir en esa pobreza. Y ahora nosotros nos vestimos como más allá de lo que podemos hacer, porque estamos todavía siendo controlados. Que usted y yo no podemos inventar una vida donde mamá y papá no han dejado la huella digital. Y nosotros entonces tenemos que aprender a poner, no a decir cierro los ojos y no hago nada por si algo malo. No, usted y yo tenemos entonces ahora que permitir la Biblia, porque la Biblia es la cuna de la sociedad, la cuna donde tú pones al baby y le das la botella. Ahí en esa relación de papá y mamá, en el hogar, es donde tú preparas a cómo nosotros como grandes estamos trabajando, y cómo nosotros como grandes atemorizamos a los demás. Si tú ves un hogar que pelea, tú puedes saber que en tu hogar de sus padres había algo parecido, porque el tono de voz que sube se convierte en como lo normal en la vida de uno. Y cuando tú entonces tienes tu esposa, y tú, como yo que vengo de Cuba, que mi mamá y mi papá, mira, no estaban peleando, pero estaban todos hablando ahí, sí, bien cerca, pero es más alto, más fuerte. Que entonces uno se casa con otra persona donde todo el mundo más calladito, que entonces creen que uno está enojado. Pero no, eso soy yo normal. y la Biblia me está diciendo: no, mira, todos nosotros tenemos una huella de nuestros padres. Y que usted no se casa solamente con su esposo o su esposa, usted se casa con sus padres. Y si usted estuvo conmigo los otros miércoles hablando de esta mujer que ella seguía a su suegra, y ella entonces dice en la palabra, dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Que cuando usted se casa, usted no solamente se casa con su esposo y su esposa, no solamente se casa con sus padres del esposo y la esposa, sino se casa con el Dios de su esposo o su esposa. Si él es materialista, tú vas a vivir en un rodeado de materialismo. Si él es avaro y quiere dinero, quiere esto, pues si es mujeriego, pues eso va a suceder. En otras palabras, si esto sucedió en los hogares, así va a suceder en este hogar, y usted va a tener que tener cuidado. La palabra de Dios es el lugar, es el pesebre donde tu vida es formada. O la Biblia dice, usted no lo puede hacer nada más así. Hay cosas que hay que corregir en el hogar, como vamos a mirar, y hay cosas que hay que arreglar. Pero la Biblia me va a decir a mí que la Biblia es el manual de la vida, y es el hogar donde se cultiva la habilidad del muchacho, de nosotros ya como grandes, de cómo estamos respondiendo aún a nuestros hijos. Si nuestros hijos siempre están peleando, uno debe de hacerse la pregunta: ¿estoy yo siempre peleando? No te lo preguntes a ti, pregúntelo a ella. Y yo te voy a decir: mami, tú siempre me estás peleando. Los otros días un comercial de como un sitcom. Eso es como una, no sé cómo se dice sitcom, pero es como una novela o algo así en el lugar americano, donde está una muchacha hispana, es muy famosa ahora, y ella entonces tienen un solo hijo. Y el muchachito, entonces la mamá están en el carro, la cámara está dando al papá manejando, la mamá aquí, y el muchachito tiene como unos 7 años de edad, está allá atrás, un gordito. Y ella entonces es hispana, una muchacha colombiana, se me olvidó el nombre, ¿no? Pero mire, ella entonces dice: déjense pelear con el niño, déjate de gritarle al niño, le dice al esposo. Entonces el esposo está manejando así: ¿qué va a hacer? Y entonces el niño le dice: mami, le dice, y tú cállate la boca. Y no sé si entonces vieron la visión esa, pero la visión es que nosotros a veces estamos protegiendo a nuestros hijos de lo mismo que nosotros lo estamos animando, o queremos cambiarlos a ellos de lo mismo que nosotros estamos emulando, imitando entre nosotros dos. O la Biblia me dice a mí
Dios no quiere que tu vida sea una canción nada más ahí en la iglesia. Quiere que sea una canción en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas. Y cuando son chiquitos, es fácil la cosa. Cuando son más grandes, ¿cómo tú vas a lograr la honra hacia ti? No la obediencia. Y si te cambias y tú todavía buscas la obediencia, vas a tener problemas con tus hijos a los 13 años de edad. Dios no quiere que ellos te obedezcan. Dios, que te obedezcan cuando son capítulo 6, versículo 1, niños, pero que te honren cuando ya pueden empezar a tomar sus decisiones. Y eso entonces requiere que nosotros no podemos criar a nuestros hijos como los guajiros en mi país criaban gallinas. Déjeme decirle como nosotros criábamos las gallinas, porque guajiro soy yo. Mire, usted hacía un corral, amén, y agarraba una gallina y agarraba un gallo. Olvídate, tú venías a un poquito rato y tú veías a la gallina en su lugar, poniendo huevo. Y después había una pila de gallinitos, o como se dice, pollitos, todos amarillitos siempre, y entonces uno negrito. Siempre había uno que no era. ¿Quién sabe quién era? El gallo nunca decía nada, pero él sabía, porque él seguía con las otras gallinas. Pero mire, la idea es que nosotros entonces criamos a nuestros hijos como, pues ahí traigo yo la comida, ahí compro un televisor, vean lo que ustedes quieran y pórtense bien y cuidado que no hagan cualquier cosa mala. Los hijos entonces empiezan no solamente a obedecer al principio, pero después empiezan a mentir, porque ya no, el respeto hacia ti se convierte en, pero ya yo no soy chiquito, yo ahora soy grande. Y es muy difícil obedecer a tus padres como si fueras niño cuando uno es grande. Por eso quiere decir que tú te estás pegando un tiro como en la cabeza, estás dejando de ser los deseos que tú propio tienes. Pero mira, la Biblia entonces me va a decir, mira, esto es muy importante. La Biblia, la realidad de la vida, me dice al yo ver la importancia de la Biblia aquí para los hijos, es que mire, la Biblia es la palabra de Dios. Aún en este versículo yo encuentro cómo usted tiene que seguir este libro con los ojos cerrados. Mejor ábralo para que la lea la Biblia. Pero mire, siguiendo la Biblia con todo el corazón. Déjeme decirle por qué. Porque la Biblia no es un libro religioso, nada más. La Biblia no puede ser un libro religioso, porque si fuera un libro religioso te hablara de cómo echar el incienso y cómo echar a la gente mala para afuera, y te hablara de todas esas cosas que la gente habla en la televisión. Cuando tú abres la Biblia y la estás leyendo como estamos haciendo eso, ahí empezamos con Efesios. Yo no escribí Efesios, hermano, empezamos con Efesios. De pronto dice, hijos, obedece a tu padre. Y te dice, y en vez de tú dices, no ven lo que está diciendo el pastor, escuchen lo que está diciendo el pastor. Y de pronto el hijo te da el codo y dice, oye, escucha lo que está diciendo el pastor. Padres, dice, no exasperéis, no irrites a tus hijos, no seas tan espiritual, donde tú no entiendes que ahora ya ellos no son niños, sino son mayores. Necesitan mantener la honra hacia ti, no necesariamente la obediencia. No, vamos a llegar ahí ahorita. Pero mire, la Biblia entonces me está diciendo, por eso, este Biblia debe ser el pan de tu vida. Esto es lo más importante que hay, porque te está hablando de lo que a ti te duele, te está hablando de lo que tú no quisieras que te hablara, te está corrigiendo a dónde está. La Biblia te está diciendo, déjame arreglar el problema matrimonial. La semana pasada, déjame arreglar el problema con tus hijos, déjame arreglar el problema en la sociedad. La Biblia se mete donde tiene que ser la palabra de Dios, si no está loca. Porque cómo se va a empezar, usted puede decir, el pastor no sabe cómo está la Biblia en mi casa. Bueno, yo no sé cómo está la casa, pero Dios es el que sabe cómo está la casa. Y Dios te dice a ti, padres, no exasperéis, no irrites a tus hijos. Versículo 4, no provoquéis a ira, no los provoques a que ellos te falten el respeto. No lo provoques. Porque faltar el respeto, me decirle, uno falta el respeto cuando miente, cuando deshonra y cuando desobedece. Y la idea es que cuando los hijos hacen eso,
yo tengo que pensar como padre, tengo que decir, ¿cómo estuve yo también con mi hijo? Porque este fruto que ha salido de este arbolito, yo no planté esa semilla, creemos nosotros, pero la plantamos de la manera que nosotros poníamos ejemplo, la disciplina. O la Biblia entonces me dice a mí que cuando hacemos la pregunta cómo vamos a vivir, a criar nuestros hijos, a arreglar el hogar, a salir para ganar la vida, la Biblia dice no lo vayas a hacer. Don't leave home without it. No te vayas sin la palabra de Dios. Mire lo segundo, los deberes de los padres, los hijos y el trabajo. Mire conmigo en el versículo 1 al 4, la Biblia me va a decir a mí, me va a hablar a mí del versículo 1 al 4, me habla de los padres y los hijos. Del versículo 1 al 3 me va a hablar de los hijos. Y el versículo 4 me va a hablar de los padres. Y yo entonces como lo que quisiera es recordarle a ustedes dos cosas. Quisiera recordar qué es lo que dice, qué es lo que estamos supuestos a hacer. Y segundo, ¿por qué lo dice? Porque es bien, esto es bien fácil. Uno dijera, déjame predicar a otro lado porque aquí todo el mundo se me va a dormir. Pero es interesante cuando uno entonces está investigando un poco más, que muchos de los problemas de nosotros de dormirnos es por cómo hemos vivido con nuestros padres. Y mire entonces, y es lo que dice la palabra de Dios, ahí estamos, ahí tenemos que hacerlo. Mire lo primero, en el versículo 2 me dice, honra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues esa es la primera pregunta y después ¿por qué? Pero ¿qué tengo que hacer como hijo? Ahora los niños no están aquí y si los niños están aquí no importa, pero mire, usted también es hijo. No estamos hablando de los muchachos, ay muchachos, vengan para acá ahora. No, usted honra. Lo que Dios está buscando, el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Y déjame hacerle la pregunta a nosotros los hispanos, que nosotros vivimos, mire, cuando nosotros venimos a este país, nosotros voy a honrar a mis padres y yo voy a mandarle dinero, pero cuando uno llega aquí a este país, todo el mundo te cobra dinero aquí, la renta, el agua, la dinero, todo, y uno entonces dice, bueno, ya no puedo honrar las promesas. Y la pregunta a nosotros es, ¿cómo nosotros estamos supuestos a honrar a nuestros padres? Ahora que ya somos nosotros viejos en esto. Y acuérdense, en la manera que nosotros entonces ahora actuamos con ellos que son viejitos y nosotros ya estamos llegando a lo viejo. Que acuérdense, un día tú vas a estar así y el niño tuyo que tú tienes va a ser el que está en mando de mandarte el dinerito a ti. Y uno dice, wow, déjame empezar a prepararlo, a cocinarle un cake, a decirle, ay mi amor, cómo te quiero. Porque un día eso va a regresar a tu vida. Pero mire, la Biblia me va a decir a mí que lo que me dice es esto de honra. Mire lo que no, la Biblia no está. Y la palabra honra quiere decir peso. Dale honra, te doy honra. Honra quiere decir weight, quiere decir peso. Tú le das seriedad al asunto. Tú te preocupas. Tú debes de pensar, nuestros padres deben ser parte de nuestras oraciones. Nuestros padres deben ser parte de nuestra preocupación. Debe ser parte de cuando nosotros manejamos el dinero, como uno honra con todos mis bienes al Señor. Parte de honrar al Señor es honrar a tus padres, a tu mamá. Y la Biblia me está diciendo a mí, mire lo que no dice. La Biblia no me dice, ama a tu papá y a tu mamá. Es interesante. No lo hubiera podido decir muy fácilmente porque ahorita me dijo a los versículos arriba, el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él pudiera decir, pues ustedes como hijos tienen que amar a sus padres. O hubiera podido decir, padres amen a sus hijos. Pero dice, no, esto no es amor aquí. ¿Saben por qué? Mire, esto es otra cosa más para decirte, esta es la palabra de Dios, hermano. Porque algunos de nosotros no tuvimos buenas experiencias para sentir amor hacia nuestros padres. Y los golpes que te dieron, y si te metieron en el agua caliente, o si te amarraron, si te lavaban la boca con jabón, si tu papá se iba con todas las mujeres y dejaba a tu mamá llorando, si le daba golpes a tu mamá y tú ahora no sientes amor por tu papá. Dios no quiere que tú sientes amor cuando no hay amor. Pero tienes que darle honra.
Como dice la canción americana, what's love got to do with it? El amor no tiene, no, es la honra. Que Dios ha puesto el orden en su creación. Y nosotros no nos sometemos a nadie porque es fulanito, sino porque esa es la posición que Dios le ha dado. Nosotros decimos, ahí no dice no ames, ahí no dice no obedece a tus padres. En el versículo 1 cuando eres niño, porque el versículo 1 es de niño, me está hablando entonces ahora aquí en el versículo 2 de cuando ya somos siempre niños o de grande, que tenemos que entonces honrar a nuestros padres, sino cuando somos pequeños. Me dice no admires a tus padres, no me está diciendo que admires a tus padres. Pues si tu papá era borracho o tu mamá te abandonó, uno no puede sentir admiración, pero tienes que honrarle. Y la Biblia entonces me está diciendo, miren, la Biblia, el honor es lo que funda el principio de todas las relaciones sociales. El respeto a la posición, no a quien yo quiero, no el pastor que me gusta, no el que me ayudó, sino el que Dios llamó. Ese es el que Dios quiere. Y la posición entonces está, usted tiene que honrar no a la persona por el amor que yo siento, el cariño, los feelings, sino a la persona por la posición que Dios ha puesto en esta persona. Nosotros tenemos que darle peso a nuestros padres, a la figura del padre, de la madre, dándole el respeto, dándole el valor, que los niños se pongan de pie, que las personas, que los que están alrededor de tu familia, tú respetas a los ancianos, no le hables así a tu mami, ella es tu mamá, no le hables así a tu papi, él es tu papá, aun cuando él es mujeriego. Me decirle por qué. Algunos de ustedes hermanas dicen, hablarle yo bien a mi hijo de este hombre sería uno mentirles. Entonces como dice, Señor, yo no puedo mentir ahí, ¿verdad? Como que de pronto uno se agarra ahí. Y lo otro es que si yo le hablo bien es como traicionarme yo mismo a mí misma. O tercero es darle a él la libertad de hacer lo que me hizo y que no me dolió, y eso como que no lo puedo perdonar. Y la Biblia te dice a ti, no te metas en eso. Ese es el problema de los psicólogos. Pero tú tienes una autoridad en tu vida que tú entonces, tú honras las posesiones. No quiere decir que ellas están bien, sino que esa es la posesión. Porque si no, la Biblia dice, no está hablándole al hijo, está hablándote a ti. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú estás trayendo eso, los padres eran los que enseñaban esto, que cuando tú enseñas esto, entonces ahora levantando al papá que no se lo merece, en esta ilustración, que si tú no haces eso, la Biblia dice, esto es para que te vaya bien a ti, hermana. Darle el honor a la posesión del padre o de la madre, aun cuando ella se fue con el otro, es para que tú vivas bien. Para ti como hijo, pero tú como en el rol de padre ahora enseñándole a los hijos, es para que los muchachos, si tú quieres a tus hijos, tú quieres que le vaya bien. Y para irle bien, tú tienes que enseñarle a tus hijos a respetar a este o a esta que tú dijeras, ni en pintura lo quiero ver otra vez. Dios no está hablando de your feelings. Dios está hablando de honra en su estructura del universo. Todo tiene una autoridad. Pero mire lo que dice la Biblia en el capítulo 6, en el versículo 1. Me dice a mí que al darle honra a los padres, dice, ¿por qué? Me dice, porque, en versículo 1, a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí es lo que estaba diciendo ahorita, pero déjeme decirlo otra vez. La palabra justo es una palabra legal. Tiene que ver con delante de la ley, no tiene que ver con si está llorando el juez. No dice, ay, llora la mujer, déjame nada más darle 5 años en vez de 10 años.
Tiene que ir por la ley. Y la palabra de Dios me está enseñando a mí que Dios ha creado el universo y las relaciones interpersonales de tal manera que hay una autoridad que uno tiene que responder. La honra es importante. El esposo honrar a su esposa es importante. La esposa honrar al esposo, a los padres, a los hijos, es traer entonces este concepto de honor y de autoridad. Porque de esa manera los hijos entonces responden a sus vidas. Hay algo positivo, hay algo negativo, hay algo bueno, hay algo malo. La palabra justo quiere decir que cuando nosotros obedecemos o honramos a nuestros padres, me está diciendo la Biblia aquí que esto es lo correcto. Lo incorrecto es no honrar. Lo incorrecto es no lo veo. Lo incorrecto pues a él nunca. Eso es lo incorrecto. No importa lo que te ha hecho. Y la Biblia dice, aquí está la bendición para tu vida, de que tú honras el rol que Dios ha puesto. La posición que Dios, las posiciones que Dios ha creado. Y me dice, porque esto es justo. Ahora mire, aquí en Estados Unidos, en los años 1960, déjeme decirle cómo esto trabaja ahora en tu vida, porque la Biblia está hablando verdad, pero nosotros, usted y yo, usted está escuchando al pastor, usted dice, amén, qué lindo, pero de pronto dice, pero esto es difícil aplicarlo, porque, déjeme decirle, ¿por qué es difícil aplicarlo? No porque la Biblia es difícil, sino porque el lío en que tú y yo nos hemos metido es difícil aplicarlo. El lío que tú y yo nos metimos fue que alguien en este país, psicólogo en la televisión, en los seminarios, en los colleges de Estados Unidos, un hombre que se llamaba, otros, pero este es como el más conocido, el doctor Spock se llamaba. No el que tenía los oídos así. Para aquellos que tienen la edad mía, sino Spock era un hombre, un doctor que escribió un libro, dijo que para los padres, algunos niños, se convirtió en el hit. Esto fue tremendo para el norteamericano, porque él dijo en ese libro que miren, los niños no se deben de corregir, usted debe de dejarlo. El problema de los niños es cuando usted está corrigiendo a los niños. Eso es lo que los daña. Y entonces los americanos dijeron, wow, pues Dr. Spock, entonces, suena bien. Entonces empezaron a dejar. ¿Sabe quién creció entonces en esa? Los padres de los hippies. Los padres hippies. Era el amor libre. El amor libre. Entonces no importa que bueno, y ese amor libre sigue hoy en algunos padres. Donde la mamá, hay un caso ahora en un estado en Estados Unidos donde unos hijos de una mamá y un papá con hijos, los hijos hicieron una película pornográfica con otras chicas y la pusieron en el internet, en YouTube, y los hijos ahora están recibiendo 15 años de prisión. Pero hay gente que nosotros venimos de estos países de baile y queremos que nuestros hijos también y nuestras hijas aprendan el gozo del amor libre. Entonces, porque hoy ha cambiado la cosa, pero déjenme no irme muy lejos, pero ha cambiado la cosa, eso está mal. Pero hubo un tiempo donde el free love, decían, free love, amarte, y estaban los muchachos ahí besándose en todos los lugares, los hippies sin zapatos. Y las muchachas sin nada, estaban ahí casi. Y eso entonces era una sociedad permisiva. Bueno, lo que sucedió es que estos muchachos hippies tuvieron hijos. ¿Sabe quiénes son esos hijos? Yo, aunque mi papá no eran hippies, pero esa es la generación boomer que se llama. Desde los nacidos en 1960 por ahí hasta llegar a los 1960, y los años del 55 al 60 eran más o menos de esta gente con esta idea de libertad. Y entonces nosotros crecimos sin darse cuenta los padres, déjalo, que entonces crecimos con esa información, y lo que pasó es que nuestros hijos, los boomers de esta generación, entonces se convirtieron en gente bien selfish, bien yo nada más. Si usted nació antes de los 1960,
probablemente usted es una persona muy egocéntrica. Hello, su pastor aquí. No fue mi culpa, fue mi papá. Pero mire, la idea es que entonces se le da a todos los muchachos, Nintendo, internet, dale a todos los muchachos. Y los muchachos entonces crecen, yo soy el centro del universo. Y en el trabajo, ¿qué sucede eso? En el trabajo, miren el versículo, me dice en el trabajo, en el versículo 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Nosotros entonces, los muchachos eso, cuando no obedecemos lo que la Biblia dice, que entonces los muchachos eso son people pleasers. Muchachos que tienen que estar como tratando de agradarle a los demás. Porque nuestros padres fueron muy permisibles. Ahorita, en la otra hablamos de ahorita, otro, pero muy permisible. Y cuando nosotros estamos bien preocupados de qué piensa uno, qué piensa el otro, es porque nuestros padres nos dejaron hacer lo que queríamos. Al poquito rato estamos nosotros como sin ancla, sin autoridad, sin reglas, sin raíces en la vida. Como el que primero te sonríe, eso te da como una esperanza. La Biblia me dice, cuando nosotros vivimos así, me dice que versículo 9, una de las cosas que nosotros hacemos es que amenazamos. Cuando estamos en control, nosotros amenazamos porque estamos tratando de buscar el control, que todo esté controlado en nuestra vida. No queremos cosas que salgan fuera de su lugar, y si salen fuera de su lugar, una manera es entonces atacarlo para proteger lo que estoy tratando de defender. No, la Biblia me dice, mira, esto es lo que sucede en la sociedad cuando los hijos no honran a los padres. Porque tenemos la creencia de que los hijos pueden hacer lo que quieran. Pero mire ahora a los padres, y ahorita regreso ahí otra vez, pero mire al versículo 4, me dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me dice dos cosas, no provoquéis y criadlos. No los provoque a ira, no se lo ponga fácil para que ellos se enojan contigo. Pero segundo, también te dice a ti, criarle. La palabra criar quiere decir que tú entonces le das crecimiento, lo levantas, le das crecimiento. Y la idea es de que tú tienes que soltarlos. La crianza no es para que ellos estén contigo, la crianza es para que ellos puedan irse sin ti. Algunos de nuestros hijos comienzan esa trayectoria un poquito más temprano que tú. Porque quizás veníamos de unos padres permisivos. Y tú pasaste problemas y otro te dice, no puedo permitir a mis hijos hacer cualquier cosa. Nosotros entonces sin querer ahorita nos convertimos dominantes. Miren lo que pasó. Cuando este Dr. Spock escribió de ser permisivo, es porque la generación antes de él, su generación, porque él era un hombre grande ya, era una generación dominante. Estos son la gente que vinieron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Que todo era todo el mundo, ponte de pie, yes sir, yes sir, yes sir. Es como que los hijos se portaban bien. Pero en cuanto agarraron la primera, se convirtieron en hippies. Free love. Porque ¿sabes lo que vivir abajo de esta gente? El general, sargento Che Guevara y Fidel Castro en el hogar. Entonces tenía el temor ese de los padres. Bueno, Dr. Spock entonces viene de la generación donde él y sus padres eran dominantes. Haz lo que te digo y cállate la boca. Y los muchachos, yes sir. Aguanta. Yes, ok. No digas nada. Me decirle, mis padres estaban aquí. Una vez yo dije unas malas palabras. La primera malas palabras. Yo decía muchas, pero esta es la primera que mi mamá escuchó. Y me acuerdo, ahora que menciono esto, mi mamá para y regresa. Yo estoy sentado ahí y dije, no sé qué decir. Ponte de pie. Me puse de pie. No. Y me dijo, derecho, que para nosotros quiere decir atención. Todo bien. Derecho.
¡shum! Caí en el otro lado. Pero mire, no digo esto para que usted lo imite. Va donde me busca, donde estoy. Ponte de pie. Derecho. Como 3 veces. Nunca más dije una mala palabra. Un aplauso a mi mamá. Aunque me dejó. Yo tengo la flexibilidad de darle la vuelta a la cabeza. Si me permitieran, pero eso quisiera decir que estoy con otra cosa, pero no. Mire, me zafaron ahí el tornillo. Pero mire, la Biblia me está diciendo, cuando usted tiene una persona dura en su vida, mire lo que sucede. ¿Cómo se ve en la sociedad? Los mismos versículos que siguen, te dice, tú te conviertes en agradarle a los hombres. Porque estás buscando por la imagen de un papá que no te pegue, una mamá que no te pegue. Y te conviertes en tu propia vida, como dice aquí en el versículo 9, acepción de personas. Y empezamos entonces nosotros en el versículo 9 me dice a mí, porque eso es lo que la Biblia me está diciendo: no hagas esto cuando trabajas y no hagas esto cuando seas el trabajador, el dueño de todo, porque eso fluye de los versículos 1 al 4, de cómo tú respondiste a tu padre y cómo tus padres te hicieron a ti. Ese es el efecto en la sociedad. Nosotros discriminamos, nosotros amenazamos y nosotros entonces vivimos tratando de que la gente me quiera. Y nos casamos incorrectamente. Porque alguien nada más que se sonríe y después te amenaza. Y dice, pero si él era tan dulce conmigo, era un Luis Miguel. Y después se convirtió en un Luis Miguel. De verdad. Es como que no era el sueño que tú querías. Porque él se ha casado no sé cuántas veces y la gente no aguantan ahí. Bueno, la Biblia me está diciendo a mí, este es el problema. Que nosotros estamos tratando de quitarnos el efecto de los padres a nuestra vida. Por eso la Biblia dice, tienes que usar la palabra de Dios, dale honra a ellos, tú hónralos, no importa cómo ellos te han hecho, pero ahora que tú eres padre, tú tienes entonces que tratarlos a ellos, criándolos a ellos, a que te suelten a ti, no a que tú los sigas controlando a ellos. Y esa edad no es a los 13, no es a los 18, puede ser a los 16 o 17. Puede ser hasta aún más temprano. Tú todavía lo estás guiando a la persona. Todavía sí. Pero necesitas recordar que Dios te está recordando a ti que tu manera de parenting, tu manera de guiar a los muchachos nunca puede ser sacarle la ira. Nunca está bien eso. Y los muchachos se enojan con uno. Pero se enojan, uno dice, pues tú no entiendes. Y está bien, pero tú tienes que hacerte la pregunta delante de Dios: Señor, ¿se me está yendo la mano? Porque si no haces esa pregunta, siempre vas a decir, pues los muchachos no entienden que se van a ir con otro, van a salir que van a ser embarazados, no saben todo el problema que tienen. Y yo le sigo dando. Sí, pero lo que Satanás, mire, nosotros, y siempre he dicho, cuando la gente está aconsejándose conmigo, no importa lo que me están diciendo, yo le digo, mire, la vida del cristiano es como una persona borracha arriba de un caballo. Si está borracho arriba de un caballo, nunca he estado con un borracho arriba de un caballo, pero me imagino que tú eres borracho en el caballo y que si tú te echas de este lado, te caes. Y si eres borracho y te echas de este lado, te caes del otro lado. Y Satanás entonces lo que está haciendo es tú estás arriba del caballo, él sabe que dentro de nosotros hay el pecado en nuestra vida todavía anterior, como la gente, todo lo que hablamos en Efesios. Pero la Biblia dice que si tú te echas un poquito de este lado, te conviertes en permisivo, pues tus hijos hacen lo que quieren. Pero si tú te echas un poquito de este lado y te caes de este lado, Satanás entonces te dice, por todo lo malo que puede suceder, déjame ayudarte a castigar, sácale la ira, no importa su ira, porque esto ellos no entienden, tú dale con todo, en el nombre del Señor. Y es el diablo que te está diciendo. Y te tira al otro lado, donde la Biblia te está diciendo, no, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ellos se pueden enojar, pero no los provoque. Entonces la idea es que cuando yo estoy provocando,
Cuando provocando quiere decir que tú te estás acercando a la línea donde tú estás provocando. Y la idea es decir, bueno, yo hago eso cuando yo empiezo a seguirlo atando a ellos, en vez de dándole un poquito más, para que ellos aprendan a tomar sus decisiones. Y déjeme decirle, yo como tú, cuando los padres lo dejaron un poquito, tomamos malas decisiones. Pero usted, como el padre del hijo pródigo, necesita ser un padre ejemplar. No sé cuándo es la fecha, o el día o la hora, pero hay momentos donde el hijo menor es el que dice: papi, no quiero nada contigo, dame el dinero antes que te mueras, que me toca. Y el padre se lo dio como permisivo y lo dejó ir y se dio sus golpes. Y cuando llegó, el padre no le dijo: pues ahora no te dije. Y la Biblia entonces me dice: mire, la Biblia entonces me va a enseñar que es contra la posición dominante de la vida de Spock, y es contra la posición permisiva del libro de Spock. Contra la posición dominante está el versículo 4, donde la Biblia me dice a mí: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No puede ser dominante de tal manera donde tú, en vez de criarlos y crecerlos, los aplastas y los controlas y los amarras. No puedes hacer. Cuando son chiquiticos, ok, pero cuando ya siguen creciendo, hay un aspecto en tu vida donde tú tienes que decir: dónde yo dejo y dónde yo suelto. Y eso la Biblia no te lo dice. La Biblia nomás te va a decir tienes que honrar a tus padres. Y tú tienes que pensar cuál sería deshonra. Y hablarle entonces a los hijos: estas son las áreas que Dios quiere que tú mantengas honra. Y después entonces ellos tienen que tomar sus decisiones ahí. Cuando son chiquitos tú los guardas porque no están tomando buenas decisiones. Cuando son más grandes todavía no toman buenas decisiones. Pero tú tienes que tener cuidado de no provocarles a ira, porque hay un mandamiento hacia ti. Entonces no es fácil la cosa. No es fácil, pero esa es la esperanza. La esperanza es que en esta lucha, eso es lo que Dios entonces te va a decir: bueno, no seas dominante, pero también me dice: no seas permisivo. Aquí viene la ayuda. Versículo 4, mire otra vez: no provoquéis a ira, no seáis dominantes a vuestros hijos, sino criadlos. Esa es la clave. Darle guía para que crezcan bien en disciplina y amonestación, pero del Señor. Sea autoritativo y dominante en el sentido, pero no tú, sino ayudándoles al lado de ellos a cómo en sus problemas ellos deben de honrar al Señor. Voy a darte un ejemplo. Cuando de chiquito tú le dices al niño, el niño viene llorando: mami, Pepito, el de al lado, quiere jugar con mi juguete. Y tú le dices: pues comparte tus 5 minutos con él y 5 minutos contigo. Y él dice: no, pero no, tienes que hacerlo. Estás enseñando al muchacho ahí, no tienes que pasar mucho rato. Yo soy papá, usted hágalo. Entonces le da, porque ahí empieza. Pero cuando es tan grande y él o ella empiezan a tener una amistad con alguien, que uno dice: que ahí tú no puedes decirle a la persona: te cierro la puerta, te pongo candado y no lo veas hasta que a mí yo decida. Porque lo que uno está haciendo, entonces el niño no sabe, o la niña era grande, para decir: what? Y lo que tú tienes que hacer entonces es sentarte con la persona y ayudarlos a crecer. Esto lo difícil para nosotros los padres es que es fácil ser dominantes o es fácil ser permisivo. Y Dios te está diciendo: no quiero que seas dominante, no quiero que seas permisivo, pero sí quiero que seas padre con tus hijos y que te involucres en ellos con disciplina y con enseñanza, amonestación, pero no la tuya. Porque la tuya es fácil tú ponerles a ellos la disciplina que tú rompiste cuando eras grande. Por ejemplo, y tu papá te dijo: no te cases con ese hombre, mira, ten cuidado, y tú te acostaste de todas maneras y entonces se casaron. Y ahora entonces uno está pensando como diciendo: oh my gosh, mi hija puede hacer esto, o mi hijo. Y luego le cerramos todo a la persona.
Y lo que tú estás diciendo es cómo yo hubiera escapado. Y tú le cierras la puerta. Porque tú sabes cómo tú hubieras escapado. Cómo tú escapaste. Y la Biblia entonces está diciendo, lo estás provocando a ira. Tienes que sentarte. No seas dominante, no seas permisivo, pero engage him. Métete con él, con ella. Habla, no te enojes. Aguanta el decirle está mal. Aguanta y dile, ¿qué tú crees que Dios dijera ahí? Ayúdale a decir, ¿has pensado en qué si pasara esto? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer 1 Corintios 16, donde la Biblia dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tú vas a hacer esto? Y la muchachita o el muchachito, si tú has, claro, y esto no lo va a hacer de una noche a la mañana, pero si tú estás guiándolo así, tú empiezas con momentos donde tú le preguntas y ves si tiene la madurez o tiene la mente de reconocer que esas áreas no se deben de tocar o que no debe estar haciendo eso. Y después tú tienes que decirle, porque tú no eres bobo, por mucho que te diga Jesus, yo camino con Jesus todos los días. Y entonces tú dices, pues está caminando con Jesus, nunca va a pecar. Cuidado. Entonces tú tienes que decirle a la persona, acuérdate que adentro de ti está el pecado. Este tiempo que tuvimos con los jóvenes, el viernes, hay una película donde habla de Spider-Man, y hay un hombre entonces que se convierte así en verde y es el malo. Pero él está entonces en un momento que él está caminando y hay un espejo y escucha una voz que dice, le habla a su nombre, le dice, fulano. Y le dice, ¿quién es? ¿Quién es? Fulano. Dice, ¿quién es? Dice la voz, déjate de creer que tú no eres. Y mira y ve en el espejo a sí mismo. Y con la película, cuando lo ponía en el espejo, era él hablándole. Y cuando lo ponía entonces la cámara a él, era él diciendo, pero ¿cómo esto? Y el espejo dice, sí, eres tú. Y nosotros hablamos los muchachos, era un goblin, era una persona que se viste de verde. Y todos nosotros tenemos algo en nuestro corazón, es el pecado. Y usted tiene que hablarle a sus hijos no de que no peques. Tú tienes que hablarle a tus hijos de que tu corazón y mi corazón necesitan a Cristo por lo que tú quieres. Lo que tú quieres, lo que yo quisiera, no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Entiendes? A lo mejor su hijo se penetra contigo y empieza a decir, mami, tú también, mami también y papi también, pero Cristo es primero. Y esto va a ser una lucha en tu vida, pero vas a tener que vencerla porque Cristo la venció. Y aún si cayeres, yo siempre te querré, siempre te amaré. Cristo está contigo. La sangre de Cristo es lo que define tu vida, no las caídas de tu vida. Y tú liberas a tus hijos a crecer, a criarlo en la amonestación, en la disciplina que necesita de Cristo cuando sea como tú, grande. Y la esperanza solamente está en Cristo Jesús. Necesitas enseñarle eso. No le enseña que no peque, enséñale que adentro de él y ella está esto en su corazón, que Cristo hace la diferencia. Si no llegas a ese nivel en la disciplina y amonestación del Señor, pues siempre vas a ser un padre o dominante o permisible. Y te estoy diciendo, no seas dominante ni seas permisible, sé cristiano y sé abierto y ten valor. Y dile a los muchachos, esto está mal aún adentro de mí. Y le modelas a ellos cómo vivir para Cristo. Bueno, la Biblia me dice a mí, ¿cuál es la sanidad que necesito? Hay 3 palabras que me ayudan a mí aquí para como padre. Primero, me dice, honra a tu padre, a tu madre. Y la palabra honra es darle peso. Yo te dijera a ti que de ahora en adelante toma tu rol de padre hacia hijo más serio todavía. No seas dominante tomándolo serio, porque Dios dice no seas permisivo tomándolo serio, porque Dios dice eso no es serio. Pues ¿cuál es serio? Es discipula a tus hijos. Discipula a tus hijos. Y la Biblia me va a decir, pues toma eso en serio, pero toma también en serio que tú tienes padres. Y si tienes 18, 21 años de edad, 23 años de edad, estás aquí, tú dices, bueno, mis padres, y lo que yo veo en la casa, papi, pastor, si usted supiera,
tú tienes que tomar a tu papá y a tu mamá y darle honra a ellos, no por cómo ellos fueron, sino porque Dios los puso padres sobre tu vida. No que tú lo amas, no que tú sientes honra o sientes admiración, y sería bonito eso, pero aún si tú no sientes admiración por tus padres que están al lado tuyo, tú puedes decir, tengo que darle honra, porque Dios me va a bendecir a mí cuando yo los reconozco a ellos como Dios quiere que yo los reconozca. Pero segundo, me dice la Biblia que yo tengo entonces que perdonar a mis padres. Aunque la Biblia no me está diciendo aquí, me lo ha dicho antes, perdonados los unos a los otros, y uno de los otros es el hijo al padre y el padre al hijo. Todos nosotros como padres necesitamos ir a nuestro primer hijo, y como yo tengo uno nada más, peor todavía, porque nunca lo hice bien, y usted le dice al primer hijo, papi, I'm sorry, porque yo no sabía cómo ser papá, y yo te amarré, y yo te dije, y yo te permití, y yo dije, o yo no te castigué, o yo te castigué. Tiene que ser, yo no sabía qué estaba haciendo. Y los hijos necesitan ser released, necesitan quitarse la carga de que ellos ahora sienten esta realidad en su conciencia, de que tienen que honrarte, pero men, qué duro tú fuiste. Y tú tienes que sentarte al lado de ellos y decirle, mira, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Tú eres mi hijo, yo te quiero, yo hice lo mejor que pude, pero quiero pedirte perdón. Y darle la posibilidad y la oportunidad de que él te diga, it's all right, Dad, está bien, te perdono. Usted necesita perdonar a sus padres. Cuando el hombre llega a esos los 40, usted necesita perdonar a su papá. Cuando la mujer llega a esos los 40, a los 50, usted necesita perdonar a su mamá. Y no por malos que fueron, aún por lo bueno que ellos quisieron, o también los malos que fueron. Y usted necesita decirle, Señor, yo necesito soltar a estos muchachos, a tus padres. Necesito soltar a estos muchachos, mi papá y mi mamá, a tu presencia. Y te doy gracias por haberlos puesto a ellos, tal como son, en mi vida. Porque hoy aprendo como tú me amas a mí. Quizás no como ellos, o quizás sí como ellos, pero ellos ahora te han apuntado al verdadero enfoque, a Cristo. Y la Biblia me dice a mí que lo tercero que tú tienes que hacer es no solamente tomarlo en serio, honra, perdonar a tus padres y a tus hijos, pero necesitas entonces también reconocer y afirmar de que tu vida como hijo viene de un perfecto Padre hacia ti. Y la Biblia, mire, doble conmigo aquí el capítulo 3, el versículo 14. Dice la Biblia, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y la Biblia me está diciendo que no importa lo dominante que ellos fueron, o lo permisivo que ellos fueron, no importa los golpes que ellos recibimos, o las cosas que yo hice, porque ellos me dejaron y no les interesé, que tú puedes venir y decir al Señor, Señor, pero tú siempre estuviste interesado por mí. Déjame darle, ahora bien, mire, déjame darle esta ilustración. Una vez yo estaba en la iglesia de Muri, una iglesia grande. Me acuerdo yo que estaba yo mirando y de pronto vino así ese pensamiento de predicador frustrado. Y yo entonces dije, Señor, fuera bonito haber tenido una iglesia así. Y entonces como que le iba a pedir al Señor por una iglesia grande. Le iba a pedir al Señor Señor, dame, Señor, una iglesia grande. Y cuando se lo iba a pedir, de pronto sentí que no, a Él no le interesa esa oración. Entonces dije que eso sería silly, eso sería tonto yo pedirle por una iglesia grande. Entonces me puse papel y entonces me puse fuerte. Y de pronto como que Dios me habló y me dijo, ¿sabe por qué tú no me lo pediste? Y dije, porque ahora me está hablando como el espejo. Me dice, porque cuando tú eres salvo Dios te habla, bro. En español o en inglés, como tú quieras. Y él me dice entonces, y como que me llevó, cuando yo tenía como 4 o 5 años de edad, casi puedo decir esa edad, que nosotros teníamos una casa allá en Cuba, donde bueno, era una casa, y una parte de la casa era una tienda donde mi papá vendía. Y
y la otra casa era la casa de nosotros. Y tenía como un portal, ¿sabe que un portal? Una parte más adelante de donde está la puerta. Y tenía una reja ese portal, porque ahí entonces jugábamos nosotros. Y yo entonces venía a la reja de donde estaba la casa, y yo de aquí podía mirar a la otra parte de la casa donde estaba entonces como un hueco y había una tienda ahí donde vendían cosas. Y yo entonces él empecé a decir: papi, 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 ven papi, papi, ven a jugar. Y mi papá estaba trabajando mi papá. ¿Qué va a venir a jugar con el muchacho? Y se pasa lo que me pareció a mí una eternidad. Después de poquito rato viene mi papá. Ya después que yo ya estoy llorado, rojo y ¡papi! Y él me miraba y decía: este muchacho no tiene nada. Un berrinche que le estaba dando, como decimos nosotros. Finalmente mi papá viene, porque como padre, ahora, a ver, mi hijo, ¿qué es? Yo te quiero. Pero yo no lo entendía de esa manera. Entonces él pone la mano así adentro del corral como para levantarme. Y yo le agarré la mano, el dedo, y se lo mordí, que creo que me lo tragué. Le mordí y él, muchacho. Entonces como se enojó. No, mi papá piensa que yo entonces estaba tratando de hacerle mal. Me imagino. Y yo pienso que este se lo merece, porque ya me hizo mal. Malas comunicaciones, ¿verdad? Pero la idea es que yo entonces siempre crecí con el pensamiento de que yo no soy importante. Yo no importo. Mi hermano, el más grande, vino a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Vino a España, voló en España. Mi papá, cuando yo tenía 13 años de edad, cuando se dejó, mi hermano fue para España solo, y mis padres llorando y rezando, y yo, si recibimos cartas, si vieron mis hermanos, si llamó, si llegó bien, y todos nosotros, mi hermano. ¿Y yo qué? Yo estaba ahí, ellos me querían, pero no importaba. Y como que siempre, entonces cuando le voy a hacer esta oración al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, que como sentí de verdad que Él ni te va a escuchar. Y entonces me eché para atrás y dije: pues no me va a escuchar. Y de pronto el Señor me dijo: mira lo que pasó. Y entonces me arrodillé y dije: Señor, si tú quieres, tú puedes hacer una iglesia grande. Pero ya yo no la necesito. Porque ahora me llevaste a entender que no es lo que yo quiero, ni sostenerte a ti con la imagen de mi Padre hacia Él, sino es de ser librado de esa imagen de mi Padre hacia Él. Y de decir: mi Padre Celestial es donde toma nombre toda familia de la tierra. Lo bueno y lo malo, y Dios tiene control de mi vida y de tu vida, con todos los negativos y todos los positivos, todas las luchas con tus hijos y todos los buenos de tu padre y lo malo de tu papá y tu mamá. Todo eso Dios lo tiene bajo control, para traerte a conocer que tú no puedes vivir la vida a los hijos en el Señor, como padre en el Señor, el trabajo como Cristo, en el otro como amo, como el Señor. No puedes vivir la vida sin referir tu vida a quien Dios es el que te ama. Él es tu hermano, Él es tu mejor amigo, Él es tu esposo, Él es tu esposa, Él es tu Padre Celestial que te ama perfectamente. En los golpes de tu vida, Él te ha enseñado que yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Vamos a cerrar en oración.